Hola, hola, buenos días. Ya estamos aquí en Buenos Días, Espíritu Santo. Estamos contentos porque Dios nos permite un día más de vida en el cual podemos compartir su bendita palabra y el tema de hoy es espera pacientemente. Espera pacientemente y me voy a basar en el Salmo 41 y te lo leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Vamos a tener ahorita un poquito de lectura de este salmo, pero quiero explicarte el por qué el salmista estaba aquí escribiendo este salmo y por qué él se vio en la necesidad de decir estas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando en algún momento de nuestra vida? Yo creo que todos. Todos hemos estado pasando por alguna situación en la cual hemos tenido que esperar una respuesta. Sé que hay momentos muy difíciles en los cuales se nos hace difícil la espera, porque la espera no es fácil, no es sencilla. La espera a veces desespera, la espera trae agonía a veces. La espera trae ansiedad, la espera trae aflicciones y a veces en las aflicciones, cuando nosotros estamos esperando, cuando nosotros esperamos algo en esa aflicción cometemos errores, tomamos decisiones que no fueron correctas en su momento y traen malas consecuencias. Amén. Quiero saludar mientras a los que se van conectando. Bendiciones a todos los que se van conectando. Dios les bendiga. Si pueden compartir, compartan. El tema es espera pacientemente. Muchas de las veces cuando nos ha tocado esperar, hermanos, la gente a veces te puede llamar y te puede decir, qué desesperado eres, ¿por qué no sabes esperar? ¿Por qué te desesperas tan rápido? ¿Por qué no tienes paciencia? Tienes que esperar. Y no saben que a lo mejor tú batallas en esa área y a veces nosotros no estamos siendo sabios al no entender a las personas que no pueden esperar, que no saben esperar. Una, porque hoy en día también desconocemos o estamos mal informados sobre algunas personas con algún tipo de diagnóstico. Ejemplo, hoy en día conocemos a muchas personas que tienen algún tipo de autismo, algún tipo de enfermedad o algo que les esté pasando y no entendemos a la persona y decimos, es que qué desesperado eres, es que ese niño es muy desesperado y realmente pues no nos estamos dando cuenta que hay algo, ¿verdad?, que no les permite poder esperar pacientemente. Y entonces hay que informarnos siempre de la persona, qué sucede con esa persona, ¿verdad? Si trae algún trauma, si trae alguna situación en su vida no concluida, si trae algo que le esté causando ansiedad, el desesperarse rápido, el ser muy ansioso. Y entonces eso también es un factor importante que hoy quiero hablarte sobre eso, porque muchas veces nos estamos desesperando porque alguien no entiende las cosas y no las comprende igual que tú o que yo y nos desesperamos porque no saben esperar. Pero también entiendo que está lo espiritual. Dentro de lo espiritual también hay situaciones en nuestra vida que no nos damos cuenta que ha entrado un espíritu de ansiedad, que ha entrado un espíritu de temor. Y el temor es una de las cosas que no solamente en lo espiritual afecta, sino también en la salud. El temor de qué va a pasar, el temor de y si no llega la respuesta, y si no lo logro, y mejor ya lo hago, y no me voy a esperar nada, mejor voy de una vez. Y empieza uno a desesperarse porque no podemos controlar el miedo, no podemos controlar las emociones. Y hay cosas espirituales que la gente desconoce, como espíritus de ansiedad, espíritus de depresión, espíritus de temor.
Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Describe estos espíritus. Entonces, no solamente es lo físico, lo mental, sino también lo espiritual. Yo, como te estoy hablando de la Biblia y te estoy hablando de Dios, entiendo que hay cosas, como dice la palabra, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si yo te hablo algo psicológico, obviamente tú tienes que buscar ayuda de un profesional en el área psicológica. Tienes que buscar ayuda en el área científica también, en la cuestión de un psiquiatra, si tal vez se requiera de algún tratamiento. Pero si te estoy hablando yo de la cuestión espiritual, que en este caso pues es de lo que yo te hablo, del Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo es suficiente para poder echar fuera cualquier potestad, principado y gobernador de tinieblas que nos pudiese estar perturbando. Hay situaciones espirituales que la gente no comprende porque pueden entender lo científico, pueden entender lo mental o lo terrenal, pero no comprenden la cuestión espiritual, no comprenden que hay espíritus inmundos, que hay cosas que se meten en nuestra mente, que hay espíritus que nos perturban y la gente da por hecho también que es una locura, pero son cosas espirituales. Y Dios, aquí a través del salmista David, porque David escribió este salmo, el Salmo 40, dice alabanza por la liberación divina. En el Salmo 40, alabanza por la liberación divina. Empieza diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando yo les hablo del clamor, el clamor es hablar en voz audible y en voz alta. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía aquel ciego Bartimeo, cuando sabía que Jesús iba pasando por ahí, pero él en su discapacidad no podía correr porque él estaba ciego y no podía llegar hasta Jesús. Él en su desesperación, él grita, él clama para llamar la atención de Jesús y hacer que Jesús fuera con él y lo sanara. Entonces el salmista dice pacientemente, ¿cómo? Pacientemente. Él estaba esperando, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, estuvo esa persona, ese salmista estaba clamando, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, pero lo estaba esperando pacientemente. Y esa es una de las áreas que nosotros debemos de entender, que ante todas las cosas tenemos que ser pacientes. Y la paciencia es un fruto del Espíritu, viene en Gálatas 5. Es parte de lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros, porque en mi caso yo era una persona muy desesperada. A lo mejor no en todo, porque he sido muy paciente en muchas cosas, pero en otras no, en otras sí era muy desesperada, de que ya, por favor. Ejemplo, me decían, es que te tengo una sorpresa, ya dímela. Bien desesperada, bien ansiosa me ponía. O que, no sé, quería algún chocolate comerme y yo, ya, por favor, dámelo, ya me lo quiero comer. Sí, vamos, por favor. Pero había cosas como, ejemplo, trenzar el cabello. Yo puedo tener la paciencia del mundo para hacerlas, no me desespero. Lo disfruto, el pintar. Yo puedo pintar pacientemente y estar por horas ahí pintando porque es algo que disfruto. Pero hay otras áreas en mi vida en que no puedo. A lo mejor estar con muchos niños chiquititos, no sabría qué hacer, no pudiera estar paciente. Yo ya me estaría desesperada porque llegaran todas sus mamás, porque me daría miedo que pasara algo, ¿sí? Entonces Dios conoce y sabe las cosas que tú y yo vivimos, pero aquí el salmista estaba diciendo, pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Era una persona, era un salmista que estaba clamando a Dios en medio de la circunstancia que estaba viviendo, porque dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estamos hablando en la Biblia de la peña o de la roca, es hablando de Jesucristo. Entonces dice que lo hizo Dios salir del pozo en el que estaba, en esa desesperación en la que estaba, en ese lodo donde había caído, en ese lodo cenagoso,
¿Y qué dice? Que lo sacó de ahí y puso sus pies sobre la peña. La peña es una piedra, ¿sí? Entonces está hablando de que lo puso a firme en Jesús. Y muchas veces para encontrar una estabilidad emocional, para encontrar una estabilidad espiritual, necesitamos rendirnos a Jesús y reconocer que solamente Él nos va a poder dar esa paciencia, porque la paciencia es un fruto. Pero tú y yo vamos a ser pasados por prueba, porque la prueba produce paciencia. Y muchas veces no nos gusta pasar por prueba, nos desesperamos. Señor, ya sácame de esta prueba, sácame de este desierto. Y el Señor está diciéndote no, porque esa prueba que tú estás viviendo, porque esa situación en la que tú estás pasando te está produciendo paciencia a ti, que es un fruto mío. Podemos pedir fruto del Espíritu y ahí está. Dios nos está permitiendo ciertos desiertos, ciertas situaciones en las cuales está tratando contigo y conmigo. En lo personal, Dios trata de una manera muy especial. Trata contigo en la forma que tiene que tratar y trata conmigo en la forma que tiene que tratar, pero trata con todos. Lo más importante es que de todas las cosas que estamos viviendo, saquemos lo bueno y desechemos lo malo. El salmista decía en el versículo 3 del Salmo 40, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira, dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros? No es posible contarlos ante ti. Me acordé de un canto. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que enumerarlas no puedo. Salmo 40. Vemos que el salmista en medio de aquella espera, en medio de aquella situación que estaba viviendo, porque él había caído en un pozo de la desesperación, en lo cenagoso, él estaba diciendo, yo soy bienaventurado porque Dios está conmigo, porque yo puse mi confianza en Él, porque Dios no va a mirar a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dios ha aumentado sus maravillas en mí y sus pensamientos también. Dice, si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados, de todas esas maravillas que Dios ha dado para ti y para mí. Luego dice, sacrificio y ofrenda no te agrada y has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. Sabes, cuando tú y yo, en medio de la prueba, en medio del proceso, nos gozamos en Dios, confiamos en Dios, nos deleitamos en Dios, aún el hacer su voluntad de Dios nos va a agradar. Porque aunque estemos pasando situaciones difíciles, vamos a decir, ay, estoy pasando una cosa muy terrible, pero ay, todo esto me ha servido. De verdad que reconozco que lo que me pasó me ayudó a madurar espiritualmente, porque siento que no pudiera tener el ministerio que tengo ahorita si no hubiese pasado por eso. Gracias Dios porque me dejaste vivir esa experiencia con estas personas, porque fue importante para mí el saber cómo estaba mi corazón, qué tan preparado estaba para poder yo pasar al siguiente nivel. Tal vez tú y yo queremos pasar al siguiente nivel en la fe, pero no hemos pasado el 1. ¿Cómo queremos ir al 2? Entonces Dios te está permitiendo a ti que pases por alguna prueba, que pases por alguna situación, pero que esperes pacientemente en Él. No te desesperes, te dice el Señor. No te desesperes. Todas las cosas tienen su tiempo. Eclesiastés 3 lo dice. Hay un tiempo para todo. Así que si has sentido que la prueba ya duró mucho tiempo, si has sentido que el desierto ya duró mucho tiempo, ten paz. Dios sabe cuánto tiempo más se tiene que dejar ahí
para que tú y yo podamos comprender la enseñanza que Jehová nos quiere dar con cada situación que vivimos. Recuerda que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas, pero Él quiere tratar con nosotros en las áreas que todavía no son pulidas, en esas áreas que todavía tú y yo estamos batallando y que no nos hemos dado cuenta porque estamos tan preocupados por ver la viga del otro que no estamos viendo la viga de nuestro propio ojo. Pero cuando tú y yo tenemos un tiempo de relación, de intimidad con Dios, podemos darnos cuenta de esa viga que traemos aquí, porque estamos esperando pacientemente. Una de las cosas que Dios va a seguir tratando con nosotros es el carácter. Y la paciencia es fruto. La paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces, cuando viene esa prueba, ¿cómo estás reaccionando? ¿Pacientemente? ¿O truenas? ¿O te enojas fácilmente? ¿O quieres abandonar? ¿O quieres renunciar? ¿Abandonar misión? ¿Abandonar ministerios? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿O quieres mantenerte firme y decir, Señor, gracias porque todo lo que yo estoy viviendo me ayuda a bien? Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todo, ¿qué? Todo obra para bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Espero que haya sido de bendición y no te desesperes. Sigue esperando pacientemente en Dios, no a Dios, en Dios. Sigue esperando en Él y la recompensa un día la vas a ver. Mientras, gózate en el Señor y cada proceso que tú estés viviendo, recibe lo bueno y desecha lo malo. Espero que sea de bendición este mensaje. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional. Nos vemos pronto.